El frío de diciembre en la ciudad siempre tuvo un sabor distinto. No era solo el viento que bajaba de la sierra, era una promesa en el aire, un olor a canela, a pino, a espera. Y el epicentro de todo, desde que tengo uso de razón, era la casa de la abuela Lola. No era una casa grande ni lujosa, pero era ancha, como sus brazos, y estaba construida sobre los cimientos de 1000 recuerdos navideños. Era el lugar donde la Navidad, para nuestra familia, dejaba de ser una fecha en el calendario y se convertía en un territorio físico, cálido y ruidoso. Este año, sin embargo, algo se había quebrado en la promesa. La muerte del abuelo Manuel, 2 navidades atrás, había dejado un vacío que no era solo su sillón reclinable vacío junto al árbol. Era un silencio distinto, un hueco en el ritmo de las cosas. La abuela Lola, con sus 85 años, ya no era la generala incansable que comandaba la cocina por 3 días seguidos. Ahora se movía más lento, como si el peso de los años y la ausencia de su compañero de 60 años la hubiera encorvado un poco más. Su mente, antes aguda como las tijeras con las que recortaba los manteles de ganchillo, ahora a veces navegaba con bandera a media asta, perdiéndose en recuerdos lejanos o confundiendo nuestros nombres. La invitación, o más bien la orden, llegó una semana antes por parte de mamá. La cena de Nochebuena será en casa de la abuela, como siempre. Pero su voz, por el teléfono, no tenía el tono alegre de otros años. Tenía una tensión contenida, el mismo sonido que hacía cuando hablaba de temas difíciles. Y por favor, Adrián, sé diplomático. Tu tío Carlos y tu tío Roberto van a estar allí, con todos. Diplomático era la palabra clave, el código para algo se va a pudrir, y no quiero que sea tú quien revuelva la olla. Mi hermana Valeria, 2 años menor que yo, y con el radar emocional de un sismógrafo, me lo confirmó cuando la llamé. Mamá está hecha un manojo de nervios. He oído que habla con papá de papeles y de no dejar que se arme la gorda. Algo huele a drama familiar, y no a drama de telenovela, sino a drama de abogados. Así que llegamos a la casa de la abuela Lola la tarde del 24 de diciembre, no con la alegría despreocupada de la infancia, sino con la cautela de quien pisa un campo minado decorado con guirnaldas. La casa olía, como siempre, a las bases de la Navidad, a pollo y cerdo adobándose desde la madrugada, a la masa de los tamales que tía Marta siempre traía, al pino real del árbol que compraban año con año, un poco más escuálido, un poco más triste. Pero bajo esos aromas victoriosos, mi nariz, entrenada por años de tensiones familiares sutiles, detectaba otro olor, a polvo movido de rincones, a miedo viejo, a conversaciones susurradas que se cortaban cuando entrábamos a una habitación. La abuela estaba en la sala, sentada en su sofá de flores descoloridas, con un vestido sencillo pero limpio. Abrazó a Valeria y a mí con una fuerza que me sorprendió. «Mis niños», murmuró contra mi hombro, y por un segundo, en sus ojos claros, vi el destello de la abuela de antes, la que nos escondía regalos por toda la casa para una búsqueda del tesoro navideña. Pero el destello se apagó rápido, reemplazado por una niebla de distancia. «Pasen, pasen, hagan de cuenta que es su casa». La frase, dicha toda la vida, ahora sonaba a eco, a fórmula vacía. Mis tíos ya estaban allí. Carlos, el mayor, con su sonrisa ancha de dientes perfectos y su aire de hombre exitoso. Abogado de profesión, siempre vestido como si fuera a una junta directiva, incluso en Nochebuena. Su abrazo fue firme, calculado. «Adrián, ¿cuánto has crecido? ¿Ya decidiste que vas a estudiar?» La pregunta era un dardo disfrazado de interés, porque él ya había opinado que yo debía seguir derecho, algo serio, con futuro. A su lado, tía Marta, menuda y pulcra como un pájaro, distribuía besos al aire con una precisión quirúrgica. En el rincón opuesto de la sala, como si existiera una línea invisible dividiendo el espacio, estaba tío Roberto, el artista, el bohemio, como lo llamaban con una mezcla de desdén y envidia secreta. Tenía las manos manchadas de un tizne verde que no lograba quitarse,
y olía a trementina y a tabaco barato. Su abrazo era más sincero, más desmañado. ¿Qué tal, sobrino? El mundo siguiendo jodiendo al soñador, como siempre. Sonrió, pero sus ojos, los mismos ojos claros de la abuela, tenían un brillo de resignación y de algo más, alerta. Su esposa, tía Claudia, una mujer silenciosa que siempre parecía estar pidiendo disculpas por existir, nos sonrió tímidamente desde detrás de él. Mi padre, hombre práctico y poco dado a los melodramas familiares, se refugió rápidamente en la cocina, ofreciendo ayuda que nadie le pidió. Mi madre, en cambio, estaba en modo de alto estrés, volando entre la cocina y la sala, tratando de ser el aceite que impidiera que los engranajes de la familia chirriaran. Se le notaba en la mandíbula apretada, en la forma en que reacomodaba un adorno en el árbol por tercera vez. La cena, al menos al principio, siguió el guión de la tregua navideña. Nos sentamos en la mesa larga de madera que había visto caer migajas de 20 pavos distintos. La abuela, en la cabecera, el lugar que antes ocupaba el abuelo Manuel, parecía pequeña y perdida en la silla grande. Sobre el mantel blanco, ligeramente amarillento por los años, se desplegó el banquete familiar. El pollo horneado con su piel crujiente y dorada, el cerdo en salsa de ciruela, los tamales de tía Marta envueltos en sus hojas de plátano, la ensalada de manzana, el ponche caliente humeando en la jarra de vidrio. Era un espectáculo de abundancia, un monumento a la normalidad que todos estábamos desesperados por interpretar. Hablamos de lo que se habla en Nochebuena cuando no se puede hablar de lo importante, del tráfico infernal, del precio de los cohetes, de la película navideña cursi que todos fingían odiar, pero secretamente disfrutaban. Tío Carlos contó una anécdota insulsa de un cliente. Tío Roberto criticó con sorna el consumismo vacío de la época. Era un tenis verbal, cuidadoso, donde nadie quería cometer un error. Fue durante el brindis cuando apareció la primera grieta. Mi padre, en un intento de levantar el ánimo, alzó su copa de ponche. Por la familia, por estar todos juntos, un año más, en esta casa que nos ha visto crecer. Fue un brindis inocente, bien intencionado. Tío Carlos, sin embargo, alzó su copa y añadió con una sonrisa que no llegaba a los ojos: por la familia, y por esta casa, sí, un verdadero patrimonio, un legado que debemos cuidar entre todos. La palabra patrimonio cayó en la mesa con el peso de un ladrillo. Vi cómo mi madre se ponía rígida. Vi cómo tío Roberto dejaba su copa en la mesa sin probarla, con un gesto seco. La abuela, que había estado mirando su plato con una concentración absorta, como si descifrara un mensaje en las vetas de la madera, alzó lentamente la vista hacia Carlos. No dijo nada, pero hubo un destello en sus ojos, una chispa de esa inteligencia antigua y feroz que todos creíamos apagada. Luego bajó la mirada de nuevo. La tensión se instaló, sutil pero palpable, como un invitado no deseado que se sentara a la mesa. Los tenedores sonaron más fuerte contra los platos. Las conversaciones se volvieron más forzadas. Valeria me pateó por debajo de la mesa, sus ojos diciendo: ¿lo ves? Yo asentí casi imperceptiblemente. El punto de no retorno llegó con el postre. La abuela, en un gesto que parecía sacado de un ritual ancestral, se levantó con esfuerzo y fue a la cocina. Regresó con la bandeja del postre tradicional, el budín de frutas, el que hacía desde siempre, denso, oscuro, empapado en un licor dulce que perfumaba la sala. Lo colocó en el centro de la mesa con una solemnidad que cortó el murmullo. «El budín de la abuela», dijo tío Roberto, y por primera vez su voz sonó cálida, auténtica. «El único que sabe a Navidad de verdad». Tío Carlos, quizás sintiendo que el momento de ternura le robaba protagonismo, o quizás impulsado por esa necesidad de control que lo caracterizaba, decidió que era el momento. Aclaró la garganta, el sonido seco de un juez a punto de dar un veredicto. Ya que estamos todos reunidos, en paz y armonía, comenzó, y la hipocresía de la frase hizo que hasta mi padre levantara una ceja. Y hablando de legados y de cuidar lo nuestro,
Creo que es un buen momento, el mejor quizás, para hablar con claridad y como adultos, por el bien de todos y especialmente por el de mamá. Un silencio glacial cayó sobre la mesa. Solo se oía el leve chisporroteo de las velas. La abuela dejó el cuchillo del budín sobre la bandeja. No lo soltó, lo apretó. «Carlos, por favor», dijo mi madre, su voz un hilito de súplica. «Es Nochebuena». «Precisamente por eso, Elena», replicó él, con una paciencia fingida que era más irritante que un grito. «Porque somos familia, y las familias hablan de las cosas difíciles. Mamá ya no está como antes. Esta casa es grande, tiene escaleras, mantenimiento costoso. Es una responsabilidad enorme para ella y una preocupación para nosotros». La palabra preocupación sonó, en su boca, a problema, a carga. Tío Roberto no pudo contenerse más. «¿A qué viene esto ahora, Carlos? ¿No puedes dejar ni una noche en paz? ¿Ni la Nochebuena te basta para callarte?» «Estoy tratando de ser pragmático, Roberto», dijo Carlos, frío. «Algo que a ti siempre se te dio mal. No se trata de no querer a mamá, se trata de lo que es mejor para ella. Una residencia cómoda, con cuidados profesionales, donde no tenga que preocuparse por una gotera o por caerse en las escaleras. Y esta casa, bien ubicada, en un terreno valioso, podría asegurar ese futuro para ella y algo de estabilidad para la familia». Ahí la soltó. La palabra bomba, vender. Fue como si alguien hubiera apagado las luces y encendido un reflector en medio de la mesa. Todos los rostros se iluminaron con expresiones crudas, desnudas. «¿Vender la casa?», dijo mi padre, el primero en romper el estupor. Su tono era de incredulidad pura. «Pero si esto es el altar de los recuerdos familiares», cortó tía Marta, con una voz más afilada de lo que nadie le conocía. «Los recuerdos no pagan los impuestos prediales, José, ni las facturas del gas, ni los medicamentos de mamá». «Yo me encargo de mamá», dijo mi madre, su voz temblando. «Vengo todos los días, la ayudo. Valeria y Adrián vienen los fines de semana, no está sola». «Pero no vives aquí, Elena», insistió Carlos, implacable. «Y no puedes estar las 24 horas. Un accidente puede pasar en un segundo. ¿Y luego? ¿La culpa? ¿Quién la paga? Yo, como el mayor y como abogado, tengo la responsabilidad de pensar en estos escenarios». «Tu responsabilidad», estalló tío Roberto, poniéndose de pie. Su silla chirrió violentamente contra el piso. «Siempre la misma cantaleta. Tu responsabilidad es llevarte el patrimonio entero. Porque para ti, esto no es la casa donde nacimos, es una parcela en el catastro, una transacción». «Al menos yo tengo algo que transar, Roberto», replicó Carlos, levantando también la voz, la máscara del hombre razonable cayendo a pedazos. «¿Tú? ¿Qué has aportado? ¿Más cuadros feos que nadie compra? ¿O los préstamos que nunca le devolviste a papá y que ahora pretenderás que cuenten como aporte para la herencia?» La pelea, contenida durante meses, quizás años, explotó con una violencia verbal que hizo que Valeria se llevara las manos a los oídos. Los insultos volaban, ya no disfrazados. Hipócrita, vividor, ambicioso, fracasado. Acusaciones de abandono, de avaricia, de irresponsabilidad. Hablaban de porcentajes, de valores por metro cuadrado, de poderes notariales, de testamentos viejos y nuevos. Hablaban de todo, excepto de la mujer sentada a la cabecera de la mesa, que los observaba como si fueran extraños, gritando en una lengua bárbara. Yo miraba a mi alrededor, y la escena era surrealista. Las luces del árbol parpadeaban alegremente, indiferentes. El olor a comida se había mezclado con el olor a rencor. Los rostros de mis tíos, distorsionados por la codicia y el rencor, eran irreconocibles. Y en medio de todo, la abuela Lola. Ella no gritaba, no lloraba. Estaba quieta, pero no era la quietud de la confusión. Era la quietud de un glaciar, de una profundidad helada. Sus ojos,
fijos en el budín navideño que ya nadie quería, recorrían los rostros de sus hijos uno por uno, como si estuviera archivando por última vez sus verdaderas facciones. Y en sus manos aún sostenía el cuchillo del postre, el mango de madera oscura pulido por el uso de décadas. De pronto, un sonido los cayó a todos. Clic. Fue un sonido pequeño, metálico, pero cortante. La abuela había dejado caer el cuchillo sobre la bandeja de plata. El sonido resonó en el silencio súbito como un disparo. Todos la miraron. Ella se puso de pie. El movimiento fue lento, dolorosamente lento, como si cada año de su vida pesara una tonelada. No se apoyó en la mesa. Se irguió con una dignidad que, de repente, la hizo parecer la persona más alta de la habitación. Caminó, sin prisa, pero con una determinación férrea, fuera del comedor. No fue a la cocina, no fue a su habitación. Se dirigió al pequeño escritorio de madera que había en un rincón de la sala, el que había sido del abuelo Manuel. De un cajón sacó un sobre manila, grande, grueso, con las esquinas gastadas. Lo sostuvo en sus manos por un momento, como si midiera su peso, que no era el del papel, sino el de una decisión. Regresó a la puerta del comedor. No entró. Se quedó en el umbral, una silueta recortada contra las luces del árbol. Su rostro estaba en sombras, pero su voz, cuando habló, era clara. No temblaba, era fría, plana, la voz de un notario leyendo un acta de defunción. «Tienen razón», dijo. La simpleza de la frase fue más aterradora que cualquier grito. «En todo. La casa es vieja. Es una carga. Yo soy una carga». «Mamá, no», jadeó mi madre, pero la abuela alzó una mano, un gesto imperioso que silenció cualquier objeción. Durante meses, continuó, su mirada barriendo la mesa, he escuchado, en las visitas, en las llamadas telefónicas, susurros que creían que no oía, preocupaciones por mí que sonaban a planes sin mí. Hizo una pausa, dejando que el filo de sus palabras cortara el aire. He esperado a que por lo menos hoy, en Nochebuena, el olor a este budín, señaló la bandeja con un leve movimiento de cabeza, les recordara algo más que el valor del terreno. Pero no, solo huelen oportunidad. Levantó el sobre. Aquí está, el testamento, el nuevo. Lo firmé hace 3 meses, cuando el doctor dijo que todavía podía, con el notario que recomendó Carlos. Mi tío mayor palideció visiblemente. Ya no tienen que pelear, ya no tienen que ensuciar mi mantel con sus cálculos. Nadie respiraba. El peso del sobre en sus manos parecía el peso del mundo. La casa se venderá, declaró, y cada palabra era un clavo en un ataúd. Como quiere Carlos, el dinero no se repartirá, como teme Roberto. Una sombra de algo que pudo ser dolor cruzó su rostro. El dinero irá a un fideicomiso, pagará una residencia para mí, una buena, lejos de aquí, con los cuidados que, según ustedes, tanto necesito. Un gemido escapó de los labios de mi madre. Tío Roberto hundió la cabeza entre sus manos. Tío Carlos parecía haber sido esculpido en sal. Lo que quede, si queda algo después de que yo me muera, dijo la abuela, y por fin su voz mostró una mínima grieta, un temblor apenas perceptible. No será para ustedes, será para ellos. Y su mano, arrugada y temblorosa ahora, se extendió para señalar a Valeria y a mí, para mis nietos, para que estudien, para que construyan algo que no se pelee en una cena, para que, tal vez, recuerden a la vieja que les hacía budín, y no a la herencia que dejó. La sentencia era perfecta, justa, brutal y desoladora. Les daba exactamente lo que su avaricia reclamaba, librarse de la carga física y económica, y les negaba exactamente lo que su avaricia anhelaba, el botín. Y a nosotros, a la siguiente generación, nos legaba no un dinero que aún no existía, sino una culpa eterna y la visión de cómo se despedaza un hogar. No puede hacer eso, murmuró Carlos.
pero su voz carecía de toda autoridad ahora. Sonaba a niño al que le han quitado el juguete. «Ya lo hice», dijo la abuela simplemente. Dejó el sobre la repisa de la puerta, como quien deja la propina en un restaurante donde la comida fue pésima. «Feliz Navidad». Y luego dio media vuelta. Caminó, paso a paso, por el pasillo que conducía a su habitación. No se despidió. No miró atrás. La puerta de su cuarto se cerró con un clic suave, mucho más definitivo que un portazo. El silencio que quedó en el comedor era absoluto. Era el silencio de un vacío después de una explosión. El olor a comida navideña de repente era nauseabundo. Las luces del árbol parpadeaban, idiotas, festivas en medio del desastre. Mis tíos se quedaron mirando el sobre, luego se miraron entre ellos. No había triunfo en sus ojos, solo había vergüenza, rabia impotente y el vacío de haber perdido algo mucho más valioso que una casa. Habían ganado la discusión y habían perdido a su madre esa misma noche. Valeria lloraba en silencio, las lágrimas cayendo sobre su plato intacto. Yo no podía moverme. Miraba el budín navideño, ese símbolo de unión que ahora era un monumento a la ruptura. La cena de Navidad había terminado. Lo que seguía no era familia. Era el trámite de los extraños. El eco de los villancicos que nadie había cantado seguía sonando, pero ahora sonaba a burla, a un requiem por todo lo que, en esa mesa, habíamos matado con nuestras propias manos, mientras discutíamos sobre a quién le pertenecían los cubiertos.